quitar de dudas todos. Ahora sí regresamos contigo, doctor. Decíamos de las encuestas, vámonos ahora hacia este estado de Nayarit. Ya habías dado el antecedente, cómo salen o por qué surgen los candidatos en este momento. Las cifras que tienes, ¿cuáles son, doctor? Son, mira, los resultados que les voy a dar es una encuesta, son 1.397 encuestas útiles cara a cara, con el 96.6% de confianza estadística y un 2.3% de error estándar. En la pregunta, si hoy fueran las elecciones para renovar la gubernatura, ¿por cuál partido votaría? ¿Cuándo hiciste la encuesta? La hice previa al 15 de mayo. Okay. La hice entre el 11 y el 14 para tener la fotografía de cuando arrancaba, de arranque. Correcto. Porque vamos a recordarle al auditorio de que por primera vez las campañas proselitistas para la gubernatura van a ser de 45 días, correcto, de las cuales ya íbamos como 6. Así es. Entonces, ¿por cuál partido político votarían? Por el PRI, el 42%. Por el PAN, el 24%. Por el PRD, el 15.4%. Indecisos, 1.8%. Y hay 17.1% de ciudadanos que aún no deciden por cuál partido votar. 17%, lo cual va a ser interesante porque vamos a ver en esta campaña hacia dónde se mueven los indecisos. De cualquier forma, entre el PRI, que está en primer lugar, y el PAN, que está en segundo lugar, el PRI le saca 18 puntos de ventaja. 18 o sea, prácticamente sería 2-1. Luego preguntamos, si hoy fueran las elecciones para renovar la gubernatura, ¿por cuál candidato partidista votaría? Por Roberto Sandoval, de la alianza PRI, Partido Verde, PANAL y Partido Socialdemócrata, 42.5%. 42. Por Marta Elena García del PAN, tiene el 18.9% de las preferencias electorales. Por Guadalupe Acosta Naranjo del PRD, el 15.6%. Esto quiere decir que entre la diferencia entre el primero y el segundo lugar es prácticamente 24 puntos. Esto es importante decirlo, porque esto quiere decir que Roberto Sandoval le aporta al partido, a la alianza, le aporta. Sí. En cambio, tanto Marta Elena García como Guadalupe Acosta Naranjo no le aportan a sus partidos, sino que bajan. Crecen más cuando se hace la votación por partido que por candidato. Así es. El caso de Roberto Sandoval del PRI, él sí le aporta a su partido. Y prácticamente 2/3 de los nayaritas dicen que ellos votan fundamentalmente para gobernador por la figura del candidato. En Nayarit. Y es evidente de que a esto contribuye de que es un candidato joven, apenas tiene 41 años, sí, es una gente muy dinámica, que contrasta con los otros candidatos, que Guadalupe Acosta Naranjo tiene cerca de 50, un poco menos, y la candidata del PAN tiene 66 años, que es una muy buena edad, pero aún así... Una excelente edad, pero sí comparada con el empuje, el dinamismo del candidato priista, sí hay diferencia. Así es. Ahora, otra cuestión muy diferente, muy interesante, es que el 52.7% dice que sí piensa ir a votar. Esa iba a ser mi pregunta. ¿Tienes el margen de qué números probables votarían? Ya lo estás diciendo, más del 50 por 52% iría a las elecciones. Más del 50% iría a las elecciones. Es un buen porcentaje, ¿estás de acuerdo? Es muy buen porcentaje, claro que excelente porcentaje. Los que dicen que no son el 26.5% y los que aún no deciden es el 19.7%. Ahora, de este 19.7% que no decide, si este 19% lo convertimos en 100, el 80% son jóvenes. Fíjate. Gentes que van a votar por primera vez. Identificados. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que en Nayarit, en las principales ciudades, ha crecido las redes sociales, las discusiones, todos estos elementos están nutriendo muchísimo nutriendo la elección, y esto quiere decir que los jóvenes se van a ir seguramente
con el candidato que se están identificando, que es Roberto Sandoval. Por la edad, por afinidad. Por afinidad y claro, porque les gusta lo que dicen, consideran que es fresco. En las otras posturas, por ejemplo, una perredista como parte del PAN, como que no sienten que checa. Y un perredista que nunca estuvo en el Estado. Y un perredista ausente, que esto claro, tú lo señalas. Y hay que recordar que, por ejemplo, esta es una etapa donde los que eran los presidentes municipales, como es en el Estado de México, sí, Erubiel, y en este caso Roberto Sandoval, presidente son los que de están avanzando a la gubernatura, son gentes que ya tienen una capacidad probada, que ya tienen obras, su política social y sus elementos. Sí los puedes juzgar por sus hechos. Exactamente. En cambio los demás no sabes quiénes son y cómo le van a hacer. Se junta una cuestión que es un binomio muy interesante. El PRI a nivel nacional, que se ha reposicionado de manera importante y que la gente lo identifica como gentes que saben gobernar, con buenos equipos, que cumplen, cercanos a la gente, y el otro elemento que es fundamental, un buen candidato. Claro, que eso un buen candidato joven, una gente que está dispuesto a echar, pero que no nada más levanta expectativas, sino que tiene un currículum que lo apoya y que, como lo dice en parte de su campaña, yo sí conozco el Estado. Fíjate, hay dos asuntos que vale la pena recalcar aquí para terminar, doctor Rafael Abascal. Roberto Sandoval no era el candidato del gobernador Ney González y eso lo hace distinto, eso se quita ahora sí que el traje de un priista que a lo mejor en algunos aspectos, algún sector de la sociedad no le gustó. Y la otra también, algo bien importante, un hombre que te decía que sí se puede comprobar o corroborar si el hombre trabaja o no, cumple o no, y creo que es un factor relevante. Para terminar, doctor Rafael Abascal, la encuesta que hiciste en Nayarit, la hiciste antes de que iniciara la campaña. ¿Cuándo tendríamos una nueva encuesta para darla a conocer aquí? A finales de la próxima semana tenemos el siguiente corte, ya que pues va a ser centellante, es un reto para los candidatos en tan poco tiempo. Pues difícilmente pueden recorrer el estado, su geografía claro, es muy diversa, muy difícil en muchos casos, entonces vamos a ver la campaña. Lo que yo siento desde ahorita es, al observar las redes sociales y toda la intercomunicación que llega, que para la próxima corte, el próximo ejercicio que vamos a hacer, es muy posible que veamos que muchos de estos jóvenes indecisos se están incorporando, están cargando hacia alguna de las opciones. Hacia el PRI seguramente, porque los otros candidatos no han terminado de arrancar sus campañas, claro, su discurso no es congruente, no tienen esta posibilidad real, y yo creo que va a ser un factor determinante para que veamos el rumbo de esta elección, que a principio de año se veía muy complicada para el PRI y que ahora la vemos que a partir de que no se concretó la alianza, ocurrió esto. Simple y sencillamente un detalle en esto que tú decías. Yo creo que el PRI aprendió de sus errores en Puebla, en Oaxaca y en Sinaloa, de no nombrar a la gente que el gobernador quería. Así es. Sino a la gente que quería, y yo creo que en Nayarit se repite lo del Estado de México, que hicieron una muy buena elección de candidato y que tienen candidatos fuertes, y que en cambio el PAN y el PRD no tienen candidatos fuertes, y por eso se prestan candidatos. No, y además es que acabas de decir, es una barbaridad. La próxima semana, doctor Rafael Abascal, nos toca hablar entonces del estado de Coahuila el próximo lunes. El próximo lunes. Por acá te vamos entonces. Gracias, doctor. Muy buenas tardes, Raimundo, a ti y al auditorio. Doctor Rafael Abascal, director de Prospecta Consulta, algunas empresas serias responsables de las empresas de adeveras que hacen encuestas y son de su opinión. Vamos a la pausa, regresamos.